Consejo Nacional Electoral de Venezuela se reunió este jueves con delegaciones electorales y parlamentarios de Latinoamérica quienes visitan al país previo a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Ahora, en este país, ubicado en el septentrión de Sudamérica, el rector del Poder Electoral, Elvis Amoroso, transmitió a los observadores que el sistema electoral venezolano ha dado reiteradas muestras de su fortaleza y transparencia, hasta el punto de que es considerado el mejor proceso comicial del mundo, por lo que el rector Amoroso, ese es el apellido, expresó su certeza de que ellos valorarán con objetividad lo que se estará viviendo en Venezuela y comunicarán sus recomendaciones. Por cierto, Elvis Amoroso, como máxima autoridad del ente electoral, del ente rector electoral, destacó que la elección venidera da cumplimiento a los puntos de los acuerdos de Barbados, porque acuérdense que fueron 2 acuerdos, entre ellos la realización de comicios en el segundo semestre de 2024. Ahora, veamos detalles del encuentro que tuvo el Consejo Nacional Electoral con delegaciones internacionales que fungen como observadores de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Vean esto. El medio que vemos en pantalla, Prensa Mercosur, Mercado Común del Sur, señala que estos observadores, particularmente los titulares de organizaciones como el Observatorio Parlamentario Electoral para la Integración Regional, OPEIR, y el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos, CELA, servirán de garantes del proceso electoral democrático en curso, entre otros. Asimismo, tendrán la potestad de brindar recomendaciones con el fin de optimizar el sistema electoral en el país a través de un acompañamiento que será presencial y además virtual, es decir, habrá también una observación a distancia. Pero antes de continuar profundizando en el tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes ya han practicado su respuesta, han respondido a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla, a contextualizarla. Comenzaron a llegar a Venezuela los primeros representantes de las organizaciones de observadores, veedores o acompañantes para las elecciones presidenciales del 28 de julio. ¿Qué significa esa presencia en este evento? Hemos puesto 4 opciones, pueden haber otras más, pero la primera opción es legitimar las elecciones. La segunda, apoyar el proceso. La tercera, garantizar la democracia. Y la cuarta, vigilar y controlar. ¿Qué creen ustedes? Bueno, si no han participado, aún pueden hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @Almundo en el Sur, @GuillermoTelesur y una que acabo de incorporar para ver si nos va bien, @MásGenteDespierta, porque como ustedes saben, el señor Elon Musk, el dueño de esta X, pues me suspendió. Y ahora pues tuve que abrir otra cuenta a ver si esta funciona. Porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Pero por supuesto, para profundizar más en esto, de verdad que nos complace muchísimo tener a una persona que, bueno, debo decir que tiene un expediente de autoridad muy amplio, ha estado varias veces en Telesur, tiene 20 años o más, no sé cuántos, él me dirá, siguiendo los procesos electorales venezolanos, es Nicanor Moscoso. ¿Cómo está, Nicanor? Bienvenido. Muchísimas gracias. Sin duda es un placer una vez más estar acá en la casa televisiva de América Latina. Ay, qué bonito, agrégale, anota eso por ahí. Desde, como se dice, mirando desde Telesur, porque nuestro norte es el sur. Oye, anota todo eso. Eso sí, está buenísimo. Bueno, él es el presidente del CELA, que traduce. El CELA es el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, y para que los televidentes tengan una mejor idea, es una suerte de asociación de expresidentes y magistrados de los organismos electorales de América Latina. Usted fue rector en Ecuador. Somos alrededor de 50 expresidentes, vicepresidentes y magistrados de nuestros organismos electorales. En mi caso, yo fui presidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador. Ahora me están acompañando 2 magistrados, el uno que fue magistrado del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, el doctor Gastón Soto, quien además fue presidente del Consejo de la Magistratura en su país, y me acompaña también el doctor
Marco Ayala, quien fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Y así lo conformamos alrededor de 50. Partimos más o menos en el año 2005. Casi 20 años. Obviamente que muchos de nosotros ya veníamos como observadores en algunas ocasiones individualmente antes de que el CELA se fundara. Y en esos casi 19 años que tenemos, hemos ido aproximadamente a 140 elecciones, invitados oficialmente por todos los países de América Latina y muchos del Caribe. Entonces hemos estado desde México hasta la Argentina, invitados oficialmente en todas sus elecciones. Y pues para nosotros nos complace haber acompañado el desarrollo y el progreso que han tenido los organismos electorales en América Latina, y en el caso particular pues conocemos todo el proceso que ha tenido el Consejo Nacional Electoral desde el año 2004, me acuerdo que tuvimos por acá la primera ocasión en el referéndum revocatorio del expresidente Chávez. Ratificatorio, dice era que ratificatorio, fue ratificatorio, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí tenemos toda una trayectoria, hemos venido prácticamente a todas las elecciones invitados oficialmente por este país, y nos ha dado mucho complacencia ver su desarrollo, que es un ejemplo para América Latina. Usted decía hace un momento que es uno de los, y decía el presidente Amoroso, que es el mejor sistema electoral del mundo. Como yo no he recorrido el mundo, no puedo decir que es el del mundo. Eso lo pudo decir el presidente Jimmy Carter, que sí ha recorrido que había recorrido con el Centro Carter el mundo y podía decir que es el mejor. Yo puedo decir que es el mejor de América Latina, y que ya quisiéramos en nuestros países tenerlo, pero políticamente no lo han querido asumir, pues, y esa ya es una decisión de cada país. Bueno, en este momento es una tentación preguntarle sobre Ecuador, pero no podemos hablar de eso ahorita porque tenemos mucho interés en conversar sobre su experiencia en el campo electoral y en Venezuela. Ante la consulta nacional presidencial que se celebrará este año, estará presente un grupo de veedores internacionales. Expliquemos de qué se trata esta labor. Como parte del proceso de democratización, los veedores, o sea, viene de la palabra ver, ¿no? Participan, tendrán la oportunidad de observar, registrar o controlar, y eso va entre comillas el controlar, las acciones de otras personas ante los procesos electorales. Entonces, dicha veeduría internacional ha llegado a convertirse en un mecanismo auxiliar para asegurar la integridad de las elecciones en muchos países y así legitimar que los procesos sean democráticos o más democráticos. Asimismo, esta figura nace como un factor para otorgar certeza, confianza e integridad a través de la dupla entre sociedad participante, que también son observadores los participantes, y la observación internacional para profundizar y ampliar el espectro de su actuación, contribuyendo a mejorar la calidad de los comicios. Bueno, suena muy bonito todo esto, esta definición, pero hay palabras allí que merecen una atención especial. Veedor, observador, control, supervisión, todo eso es verdad, porque en Venezuela, hasta donde tengo entendido, Moscoso, por las leyes electorales, ninguna persona puede llegar de otro país a decir, eso está malo, eso está bueno, así no es, debe hacerse así. Mire, en ningún país puede ninguna persona, peor un observador, veedor o acompañante, como se lo llama, porque terminan siendo lo mismo, terminan teniendo la misma función, puede pensar siquiera de que puede intervenir, controlar, supervisar o dictaminar si este proceso electoral está bien o está mal, o si este es el ganador o no es este el ganador. Yo creo que hace más de 20 años sí existía desde los organismos internacionales oficiales un sesgo de creer que ellos podían ir a controlar las elecciones. Y decían, le vamos nosotros a dictaminar si esa elección estuvo bien o estuvo mal. Eso en el correr del tiempo también fue tenido una respuesta de parte de los organismos electorales. El mismo CELA es una respuesta a esa situación, porque no podía ser que vengan desde otras partes del mundo, vengan de Europa, vengan de los Estados Unidos, vengan de otras regiones, a supervisarnos y a decirnos si nosotros habíamos hecho bien o mal las elecciones. Y eso no se lo podía concebir, que es lo que pasó a través del CELA, que se fue cambiando el concepto ya. La misma OEA hizo una gran labor hasta que comenzó a inmiscuirse en los resultados, y su fracaso total fue en Bolivia. Ese fue un caso monstruoso. Desde eso
la OEA no ha podido recuperar el papel que tenía antes. ¿Cuál es el papel del observador? El papel del observador es ir, mirar, acompañar las elecciones, hacer su valoración de las mismas y entregarle exclusivamente al organismo electoral los resultados de su observación, que puede tener conclusiones, puede tener recomendaciones. Y las recomendaciones, mi señor, han sido muy importantes para el progreso de las elecciones en nuestros países. Claro, pero usted mencionó el tema de la OEA y eso le voy a hacer un paréntesis y voy a hacer una especie de salvedad, porque acuérdense ustedes que la OEA, la Organización de Estados Americanos, algunos dicen que es Estados pro-norteamericanos, justamente ha actuado como un ente injerencista y el operador principal de esa injerencia es el señor Almagro, aunque siempre lo había estado en esa actitud. Sin embargo, ha sido en esta oportunidad especialmente monstruoso. Pero no nos metamos con eso porque ya sabemos que esa injerencia existe y pretende ser mantenida. Debemos sumar a este análisis las conversaciones del Consejo Nacional Electoral de Venezuela con integrantes de una misión exploratoria de la Unión Europea, que en el caso venezolano es muy interesante porque hasta hace poco y todavía la Unión Europea ha sido parte del proceso de medidas coercitivas unilaterales y sanciones y bloqueos contra Venezuela. Sin embargo, bueno, ya desconocían a Nicolás Maduro como presidente y ahora vienen a estas elecciones con esta institucionalidad. El medio Xinhua, el chino en español, destaca que conversaron sobre la posible veeduría que el organismo europeo podría enviar para estos comicios. Esto ocurre pese a las diferencias ideológicas entre la nación con el grupo hegemónico. Así, también el gobierno venezolano ha manifestado su disposición de recibir a la delegación siempre y cuando se respeten los valores democráticos y la soberanía nacional. Moscoso, creo que este caso es muy especial. ¿Cómo percibe usted el hecho de que venga la Unión Europea a este proceso electoral cuando hasta hace un ratico estaban desconociendo al Estado venezolano, al presidente, bloqueando, participando en las medidas coercitivas? Bueno, si la Unión Europea toma la decisión de enviar una misión, que será una misión técnica, ellos tienen misiones técnicas de observación, yo creo que sería de un gran beneficio tanto para el mundo democrático como también para Venezuela y para la misma imagen de la Unión Europea en nuestros países. Porque ya no se puede concebir que alguien pueda decir ahora voy o no voy a estas elecciones o descalifico o no descalifico. Eso de la descalificación, los bloqueos y todo eso es el manejo político que tiene este país y las situaciones políticas que hay que separarlas del proceso electoral. Si nosotros nos ponemos a mezclar el tema de bloqueo, el tema de las políticas, de la geopolítica internacional con las elecciones, entonces las vamos a ir contaminando. Yo creo que la Unión Europea va a enviar, de lo que tengo entendido, va a enviar una misión técnica, como también la Organización de las Naciones Unidas van a enviar una misión técnica. Nosotros estuvimos la semana pasada en Santa Cruz, en Bolivia, precisamente en un evento de justicia electoral que era auspiciado por las Naciones Unidas, el PNUD, y ellos nos manifestaron que tenían conocimiento de que viene una delegación técnica a participar y a acompañar el proceso electoral. Creo que también el Centro Carter lo va a hacer, pues, y eso sería excelente, sería muy bueno y pues va a ayudar mucho a que este país pueda estar tranquilo ante el mundo. O sea, no podemos seguir permitiendo que en procesos electorales sean otros quienes vengan a decir si hicimos bien o no las elecciones. Al final del camino, todos los organismos electorales quieren hacer bien sus elecciones y en este país el proceso electoral está muy modernizado, está tecnificado, que garantiza que el resultado al final del día de las elecciones pues es la voluntad de los ciudadanos. Qué bueno que usted dice eso, Moscoso. Ahora fíjese, usted está hablando de la Unión Europea, que vengan a dejar tranquilo a Venezuela en su proceso, pero yo creo que también la Unión Europea puede de repente aprender del proceso electoral venezolano. No lo estoy diciendo irónicamente, pero sí, porque recordemos que en Europa no sé cuántas monarquías hay, y una monarquía, según mi punto de vista, y no estoy comprometiendo al canal, es una dictadura hereditaria, según mi punto de vista. Entonces, los procesos electorales permiten que haya participación popular para elegir a gobernantes. Pero eso lo podemos hablar en otra oportunidad. Ahora, haciendo un punto y aparte, recordemos que ante las próximas elecciones presidenciales, el máximo ente en la materia dio luz verde a 13 candidaturas
postuladas como representativas de la totalidad del espectro político e institucional venezolano. Vamos a recordar esto. Para este proceso se inscribieron 37 partidos que representan una amplia diversidad política en Venezuela y son ejemplos de la democracia participativa que está en la Constitución. Además, como candidato oficial presentan al presidente Nicolás Maduro, postulado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, la tolda del Gran Polo Patriótico y el Movimiento Social Futuro. Asimismo aparecen en la justa otros 12 aspirantes, quienes incluyen un pastor evangélico, un comediante, que es el conde del Guácharo, tú sabes, y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Eso por decir algunos, porque son tantos que, tanto los candidatos y tanto los partidos que no nos alcanza el tiempo ante la magnitud de este personaje que tenemos acá. Pero lo interesante que quiero sacar de esto es cómo observa usted que haya tantos partidos políticos, tantos candidatos. Creo que no es usual esto en muchos países de diferentes tendencias. Después de tanto problema que ha habido en Venezuela para organizar estos acuerdos políticos. Sí. Mira, yo creo que eso es algo que Latinoamérica y el mundo lo debe tener claro. Hay 12 candidatos de diferentes tendencias políticas. Lamentablemente, la imagen que se vende hacia afuera es que aquí existe la oposición y el gobierno. Nosotros, como CELA, consideramos que aquí va a ser una competencia de 12 candidatos que se han inscrito a través de 12 partidos o agrupaciones de partidos, porque hay alianzas que se han presentado y quienes han sido calificados adecuadamente. Pero miren, nosotros hemos venido viendo desde las elecciones, en la última ocasión que no se presentó los partidos opositores al gobierno, fue en la constituyente. Luego han venido participando en las elecciones de gobernadores, en las elecciones de alcaldes y consejos municipales, y han venido también participando en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y han tenido ya triunfos también esa oposición. Sí. Pero también hemos visto una oposición que en todas estas elecciones ha llamado a que no salgan a votar los venezolanos. O sea, es decir, desde los mismos partidos que estaban en competencia con el PSUV, que vendría a ser el otro partido. Eso lo llaman un disparo al pie. Entonces pedían no votar. Si esos hubiesen nunca abandonado la tienda electoral, hubiesen tenido progreso. Tuvieron un triunfo en el 2015, sí, que estaban cerca de las próximas elecciones presidenciales, pero todos sabemos... En una época no participaron y se quedaron sin parlamentarios. Hicieron todo un tumulto en el país y tuvo que eso llegar a la constituyente. Cuando llega a la constituyente no se presentan, entonces permiten que un solo partido domine absolutamente la Asamblea Constituyente. Y algo similar sucedió en el 2005, cuando se retiraron también los partidos y dejaron que el partido del presidente Chávez en aquel entonces, los partidos de los partidos que auspiciaban la coalición, se llevara todas las curules de la Asamblea. Pero eso es culpa de política, no es electoral, es tema político que veo con satisfacción que en las últimas elecciones han participado. Y fíjese usted, hace poco tenían los municipios, el PSUV tenía el 100% de los municipios. Sí. Ya ahora tiene 50 los opositores. Entonces ya hay una participación en el cogobierno. Sí, los liderazgos locales quizás se han impuesto. Sí, se van imponiendo y así tienen que ir creciendo. Y pues eso lo deben ya ellos atesorar en las próximas elecciones. Bueno, hablando de liderazgos locales, fíjese, usted mencionó, vamos a ver el caso particular del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. ¿Usted lo conoce? Sí. Candidato presidencial, ha sido candidato presidencial. Bueno, recordemos que Rosales fue uno de los firmantes del decreto cuando hubo un dictador por 48 horas, Pedro Carmona Estanga, cuando atacaron al presidente Chávez, que por cierto, 11 de abril, un día como hoy, hace 22 años, se hizo un golpe de Estado contra Chávez y al día siguiente un presidente de la Fede Cámaras, del empresariado, se autoproclamó presidente y dentro de ese grupo de gente que avaló eso fue Manuel Rosales. Ahora es candidato presidencial. O sea, fíjate tú cómo se mueve el proceso. Un movimiento encabezado por Pedro Carmona, que además fue rechazado rotundamente por el pueblo venezolano. Mira, ahí está Manuel Rosales, este candidato presidencial hoy, y esto fue hace 22 años firmando el decreto avalando al dictador Pedro Carmona. ¿Ve? Le da la mano y todo bien. Un abrazo y todo bien. ¿Ve? Bueno, eso pasó hace 22 años y ahora este señor es candidato presidencial. Muéstrame otra cosa, producción. Tenemos otra idea aquí que nos sirve para ilustrar cómo ha ido
desarrollándose el proceso político. En torno a esto vamos a observar que la dirigente María Corina Machado, por ejemplo, también formó parte del grupo de firmantes del Carbonazo. En imágenes que circulan desde el año 2002, podemos apreciar que entre los 400 firmantes, la mencionada dirigente participó en esa componente. Vean la parte inferior izquierda de esta planilla, véanla. Ahí está, María Corina Machado, cédula 6914799 y la firma. Ella firmó también ese decreto, entre comillas, ese aval al dictador Pedro Carmona Estanca, que después el pueblo venezolano con una fuerza armada restituyó a Chávez. ¿Qué le parece que en este proceso Moscoso? Yo sé que usted tiene que mantenerse, como quien dice, un poco distante, pero ahí hay un proceso político que no se puede desconocer, histórico. Sí, mire, es un proceso político histórico que además, como es político, lo van resolviendo los políticos políticamente. Entonces, el candidato, hoy candidato Rosales, ha ganado varias ocasiones en el Zulia. Sí. La gobernación es un personaje. Alcaldía. Alcaldías. Participó en un hecho político que es un golpe político, es un golpe político, un golpe de Estado político, un movimiento político, que en el pasar del tiempo también él ha tenido respaldo de su ciudadanía, de los ciudadanos que le han dado los cargos que ha tenido. Entonces eso lo va valorando. Claro, a él se le señaló y se le juzgó por eso. Exactamente, pero bueno, el asunto es que ya esto está superado y él hoy es candidato. Y en buena hora que es un candidato muy conocido, porque es conocido mundialmente, el señor Rosales, los éxitos electorales que ha tenido, y él es un candidato de los que puede escoger el pueblo venezolano. Ultra opositor. Muy opositor, como también hay otros opositores, pero que no tienen la relevancia que tiene él. Ahora, fíjese usted, Moscoso, disculpe que le interrumpa, porque es que él, por lo menos, Rosales, pasó por esa situación y después fue alineándose con el proceso democrático constitucional. Ahora, el caso de María Corina Machado, fíjese, ella está inhabilitada. ¿Pero por qué está inhabilitada? Algunos dicen, no, que el gobierno... No, espérate un momentico. Vamos a ver por qué. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación de Machado por 15 años, pero no porque firmó el decreto de Carmona. No, eso ya pasó, sino por participar en la trama de corrupción orquestada por el exdiputado Juan Guaidó, que todavía lo están buscando para ponerlo preso y que restituya lo que se robó, quien se autoproclamó presidente interino de la nación en una plaza aquí en Caracas, encabezando un bloqueo criminal y pidiéndole a los Estados Unidos eso que todavía lo estamos sintiendo en Venezuela. Asimismo, María Corina participó como cómplice en el despojo de empresas nacionales. Un claro ejemplo de ello fue la empresa Citgo. Ella pidió sanciones, medidas unilaterales, y ahí está, Citgo está en manos de los Estados Unidos. A esta lista se le suman las solicitudes de una injerencia e intervención militar en el país por parte de Estados Unidos. Varias veces salió, y lo vimos por televisión, ¿qué hace falta? Es una injerencia militar, no sé qué bueno. Y además la opositora violó el artículo 191 al ser la representante alterna de Panamá, embajadora pues de Panamá, siendo venezolana y siendo diputada, y lo hizo ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, mientras ocupaba un puesto en la Asamblea Nacional, y en esa reunión llegó hasta hablar mal de su país. Traición a la patria, pues. Bueno, ¿qué le parece, señor Moscoso? Bueno, el caso mire, de María Corina, sí, no sé. Mire, es un caso que este país lo tiene judicializado en las diferentes etapas. O sea, sí, obviamente que lo hemos visto en el mundo y un sector de la sociedad latinoamericana y un sector del mundo aplauden de que las personas como ella pidan a una potencia tan grande como los Estados Unidos y Europa que lleguen incluso a invadir Venezuela con todas las tragedias que puede formar eso. Mire, que una potencia invada Venezuela sería algo similar a lo que está pasando de Rusia con Ucrania. O sea, esto no es de que va a venir un batallón de soldados y van a venir y lo van a sacar al presidente Maduro. No, sería esto una guerra tremenda. Es decir, si una política ha estado en esas circunstancias, debe saber que además se viene sabiendo que está inhabilitada hace mucho tiempo, ¿no? Ella tenía que haber preparado su entorno político para tener una candidatura que sea apoyada por esa fuerza electoral que dice que tiene. Y además recoger firmas. Entonces, buscar otro candidato. Miren, nosotros hemos visto casos similares de personas que se sabía que estaban inhabilitados, líderes latinoamericanos que se saben que están inhabilitados,
¿Y qué es lo que han hecho ellos? Buscar alternativas de presentar desde su partido político, desde sus movimientos, otros candidatos. Tenemos el caso, el presidente Lula de Brasil. Ajá. Él estaba inhabilitado porque estaba acusado de algo que después superó, y mientras estuvo acusado no pudo ser candidato. Después Pero ellos preso. ponían candidato. Perdía su candidato, pero seguían en el proceso hasta que luego liberó su situación Lula y terminó ganando las últimas elecciones. Y hoy nuevamente es el presidente. El otro caso que conocemos, para tratar de casos muy conocidos, el del expresidente Rafael Correa. El expresidente Rafael Correa fue presidente, podía haber sido candidato a vicepresidente, pero al mismo tiempo estaba incurso en un proceso judicial que lo podía llevar a una sanción y le imposibilitaría ser candidato. Entonces, él no se quedó peleando hasta el último para ser candidato y luego decir no me dejaron ser candidato, sino que preparó una alianza con otro partido para que si su partido se lo eliminaban, ser candidato por un partido que estaba vivo. Ahora, y con eso de ahí, ¿qué hizo? Que no se, ya al momento que él va a presentarse como candidato a vicepresidente, sale la sentencia ya ejecutoriada, no puede ser candidato, pero su partido presenta al candidato Arauz, que perdió las elecciones, pero presentó candidato y estuvo en el juego electoral. Después lo hizo. Hay que separar las cosas y yo creo que ese sector de la sociedad debió, a su debido tiempo, elegir candidatos que puedan representarlos pero en estas elecciones. Ella estando inhabilitada siguió adelante con una cosa que llaman hasta el final, decía ella hasta el final, y bueno, a otros partidos políticos, bueno, vamos a seguir el juego, porque después como que le sacaron otro juego a ella. Ella insistió en eso en unas primarias, como vio que no podía ser candidata, entonces nombró a dedo a otra, a una que se llama como ella, Corina Lloris, y los demás dijeron, no, pues que ella no la queremos otra cosa. Entonces al final decidieron por sus propios candidatos las tarjetas que puedan ser utilizadas para poner a la candidata. Pero bueno, ante estas preguntas, Moscoso, que todavía no han sido respondidas del todo y en algunos países piensan que es otra cosa, dejan al descubierto a la oposición a través de diferentes interpretaciones. Aquí hay un personaje que nosotros apreciamos mucho, que es el politólogo Miguel Ángel Pérez Pirela. Es filósofo, es comunicador, y aquí él nos explica un poco qué fue lo que pasó. Vamos a ver. ¿Dónde está la organización de la plataforma así llamada plataforma unitaria? ¿Por qué esta improvisación? ¿Por qué si se sabía desde hace meses, si no años, que María Corina estaba inhabilitada, solo 48 horas antes salen con una candidata que dejó incluso descolocado al mismo G4, a Acción Democrática, a Primero Justicia, a Voluntad Popular, a Un Nuevo Tiempo, ahora a Fuerza Vecinal? Es decir, María Corina Machado, cual si fuera una maga, sacó del sombrero a una candidata 48 horas antes. Todo esto tiene que ser explicado, porque ahora resulta que se le achacan todas las culpas al PSV, al Gran Polo Patriótico e incluso al Consejo Nacional Electoral. ¿Acaso estos tres entes escogen los candidatos de la oposición 48 horas antes o a 5 para las 12? Miren, aquí hay mucha tela que cortar. Así dicen las costureras, que hay mucha tela que cortar, pero vamos a hablar hasta ahí. Vamos a ver la encuesta. Moscoso, ¿le gustaría? Encantado. La encuesta que hicimos al principio para ver qué piensa el público. Bueno, les cuento una cosa, no lo había escuchado al comentarista Miguel Ángel Pérez, pero bueno, coincide con lo que le acabo claro, de mencionar. Esa es la interpretación. Pero es que esa interpretación política, claro. Esa es la interpretación en cualquier parte del mundo, ¿no? Lo que nos dicen allí es que Manuel Rosales estaba agazapado, esperando el día cuando le dijeran a María Corina, como decía Diosdado, no va. Entonces llegó Manuel Rosales y dice, pero yo sí voy. Y fue a 5 para las 12 y se inscribió. Y ahí está, es candidato. Bueno, ahí está, es candidato y la oposición tiene un candidato muy conocido, son 12 ¿no? candidatos. Y 10 candidatos más para 13 elegir. Candidatos, me corrigen aquí la oposición. Okay. Bueno, mira, vamos a ver la pregunta y la participación del público. Comenzaron a llegar a Venezuela como Moscoso los primeros representantes de las organizaciones de observadores, veedores o acompañantes para las elecciones presidenciales del 28 de julio. ¿Qué significa esa presencia de ustedes acá? Bueno, hay varias opciones. Pusimos una que decía legitimar las elecciones. 40% piensa eso, legitimar las elecciones. 33% dice garantizar la democracia. 16% apoyar el proceso y 11%
11% vigilar y controlar. Interesante la participación, muy repartida, pero esa última me gustaría que usted me la aclarara, porque ¿pueden ustedes vigilar y controlar? Mira, está en la respuesta estadística, está lo que yo debería interpretar. Solo el 11% considera que el observador viene a controlar, a supervisar. Y no es verdad. No es verdad. Fíjense ustedes que el pueblo, la gente, si le damos vuelta a los resultados, Ajá. vamos a ver que casi un 70% dicen lo que es. ¿Lo que es? Lo que es. Ah, claro, O sea, la está sabiduría claro, popular. La sabiduría popular, o sea, mire, y esa sabiduría popular está ahí enunciada. Venimos a observar, a darle confianza, porque siempre que usted ve que alguien está mirando algo, le da una confianza. Entonces, Claro. la sabiduría del pueblo es, no, vienen estos señores que van a estarlos observando a estas otras personas y eso nos brinda alguna confianza. Pero fíjense ustedes, solo el 11% considera que venimos a controlar que hagan bien las cosas. No es así y yo la verdad me da mucha satisfacción que así es que opina el pueblo. Mire, y lo mismo sucede el día de las elecciones. A veces dicen que va a haber una tragedia, que todo va a ser líos, que la gente va a salir a la calle a pelear y vemos que el día de las elecciones todos salen en paz, depositan su voto y se van felices, camaradería entre los contendientes que se ven ahí, los observadores los veedores de cada partido político en cada mesa y es muy distante, pero está reflejado en su encuesta ese sentir popular. Bien, pero ¿sabe quién controla aquí este asunto? Nuestro productor y director. Dice que ya se acabó el tiempo. Gracias, Nicanor Moscoso. Muchísimas gracias. No, a fue un usted. placer. Me gustó mucho este programa. Uno de los mejores programas que hemos tenido, creo yo. Muchas gracias. Por la calidad limitada. Lo que usted acaba de decir le va a gustar mucho a mi mamá, porque siempre me escucha. Bueno, yo no puedo decir lo mismo porque mi mamá lamentablemente se nos fue para allá, pero ella está viendo desde Sí, arriba. sí. Bueno, pero sin temor a equivocarnos, Venezuela se ha convertido en el país del planeta que más consultas electorales ha hecho. Es así, ¿verdad? Así. Y hace para dirimir sus diferencias en relación a cuál debe ser el destino que su pueblo está trazando para alcanzar la mayor suma de felicidad posible, como decía Bolívar. A pesar de que ha recibido una espantosa suma de conspiraciones y bloqueos, ya lo sabemos. Ahora, lo que no han podido bloquear ni alterar los poderes fácticos que operan desde Estados Unidos, Unión Europea o cualquier otro escenario mundial es al poder popular, cuando se apoya en el poder electoral, como válvula de escape para liberar las presiones que muchas veces son estimuladas y creadas casi siempre por intereses mercantiles, transnacionales y nacionales que intentan controlar sin límites los recursos de este país que cada vez que hace elecciones es muy observado por muchos ojos y por tanto se ha convertido en referencia, Moscoso, en el mundo desde el sur.